Hola y bienvenidos a Cocina lo Nuestro 416. Este día estaremos preparando muffins de frambuesas. ¡Comenzamos! Estos son los ingredientes para la receta de hoy. 170 gramos de frambuesas frescas, 2 tazas de harina de todo uso, tazas medidoras, 1 taza de yogur natural, un huevo, 1 cucharada de vainilla, 1/3 de taza de aceite vegetal, 3/4 de taza de azúcar, 1/4 de cucharadita de sal, 1,5 cucharadita de polvo de hornear y 1/4 de cucharadita de bicarbonato. En este recipiente tengo 1 cucharada de azúcar extra, que es para ponerle encima de los muffins antes de ponerlos en el horno. Y ahora lo que voy a hacer, voy a sacar 1 cucharada de harina bien llenita y la voy a estar poniendo en este recipiente, que esta cucharada de harina la vamos a estar necesitando para las frambuesas. Vamos a comenzar con la preparación para los muffins. Lo primero que voy a hacer, vamos a estar agregando los ingredientes secos. Voy a agregar la harina y el azúcar. Lo revolvemos un poquito. Agregamos el polvo de hornear, el bicarbonato y la sal. Lo revolvemos. Ahora voy a comenzar con los líquidos. Vamos a comenzar a batir el huevo. Agregamos el huevo y el aceite. Vamos a comenzar a revolver. Agregamos la vainilla y el yogur. Revolvemos todo, asegurándonos que todo esté bien revueltito. Esta masita les va a quedar como chiclosita. Ahora ya está lista. La cucharada de harina que yo saqué al principio del video es para ponérsela a las frambuesas. Ahora vamos a estar colocando ahí las frambuesas y le voy a agregar la cucharada de harina extra que dejamos y las vamos a estar como llenando de harina. Esto lo estoy haciendo para protegerlas un poquito de cuando la pongan en la harina no se vayan a soltar mucho de una sola vez. Bueno, ahora que ya están así con la harina, vamos a estarlas agregando a la mezcla. Ahora comenzamos a revolverlo todo. Nos aseguramos que las frambuesas queden bien revueltitas por toda la mezcla de la harina. Okay, ahora las frambuesas ya están bien revueltitas. Ya una vez lista la mezcla, comenzamos a ponerlos en los moldecitos para los muffins. Yo voy a estar usando una cuchara grande y lo que yo hago es, yo pongo 1 cucharada de mezcla en cada moldecito para los muffins y el extra lo voy rellenando para que todos me queden casi igual. Entonces comenzamos a poner en todos estos moldecitos 1 cucharada. Ya una vez todos tienen 1 cucharada, entonces ahora comienzo a poner el restante de la mezcla. Y ahí al cálculo, a que todos queden casi igual. Esta receta que yo les estoy dando es para 12 muffins. Vean, ya todos casi están igual. Y eso es todo, mis amigos, ¿ven? Súper fácil de preparar estos muffins deliciosos. He puesto el horno a precalentar a 375 grados Fahrenheit. Ok, entonces ahora con el azúcar extra, de la cucharada de azúcar extra que yo les enseñé al principio del video, lo que voy a hacer, voy a estar poniendo un poquito de azúcar en cada muffin, así encima, para cuando ya estén cociditos, la primera mordida que demos al muffin nos va a quedar bien rico, bien dulcito. Ahora es el momento que lo vamos a poner en el horno y he puesto el horno a precalentar a 375 grados Fahrenheit y ahí los ponemos a cocinar. Así es como nos han quedado los muffins después de 25 minutos de cocimiento. Vamos a hacer la prueba del palillo. Sale limpio, significa que ya están bien cocidos. Ahora los voy a dejar enfriar por aproximadamente 5 minutos. Ahora los voy a retirar del molde donde los estábamos cocinando
los muffins y los vamos a dejar enfriar. Vamos a partir un muffin. Vean cómo nos ha quedado. Y está sabroso, mis amigos. Espero puedan preparar esta receta. No olviden de regalarme un like, suscribirse al canal y activar la campanita. Aquí los dejo con una linda receta de muffins para que los puedan disfrutar y hacer en familia. Cuídense mucho y será hasta la próxima. ¡Adiós!